Te doy la bienvenida a Creer en lo Invisible, un podcast para personas que se animan a cuestionar la realidad más allá de lo visible, dándole lugar al mundo espiritual que las habita. Personas que buscan su propia verdad y sienten el llamado de fortalecer cada vez más esa conexión genuina con su propia esencia desde el amor, la conciencia, el compromiso y la autenticidad. Soy Julia de Reconexión Akáshica. Hace 10 años facilito y acompaño procesos de autoconocimiento y transformación personal como terapeuta holística, y hoy en este espacio me encantaría ayudarte a que abras cada vez más los ojos de tu alma para que creer en lo invisible se sienta como algo seguro y natural. Ahora sí, comenzamos. Hoy traigo un tema del que hay tanto para hablar y profundizar, sobre todo porque se trata de un aspecto complejo y además porque es algo que atravesamos todos los seres en algún momento, y es el miedo. En esta oportunidad intentaré enfocarme en los miedos como parte de las resistencias en nuestro camino de evolución, aunque por supuesto será necesario también hablar de aspectos más generales para conocer mejor su mecanismo dentro de nuestro ser. Comencemos por comprender antes que nada que el miedo es el principal obstáculo dentro del desarrollo espiritual, ya que es el modo impuesto por sociedades y culturas durante siglos, y me refiero a las de poder y opresoras, convirtiéndose históricamente en la herramienta de control y manipulación por excelencia para hacernos olvidar quiénes somos, para qué hemos venido, nuestros dones y capacidades especiales y la verdad de nuestro poder divino, convirtiéndonos en una masa autómata fácil de dominar. ¿Cómo? Manteniéndonos en estado de supervivencia a través del miedo. Ahora bien, entendiendo primero esto, exploremos un poco más de qué se trata el miedo. Hablando en términos biológicos, el mecanismo que desata el miedo se encuentra tanto en personas como en animales en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, como comer y respirar, y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y en general todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos. Y lo hace mediante una estructura llamada amígdala cerebral, que controla las emociones básicas como el miedo y el afecto, y se encarga de localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala se activa, se desencadena la sensación de miedo y ansiedad, y su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. Para ello, el miedo produce cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. Asimismo, el sistema inmunitario se detiene, al igual que toda función no esencial. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores, en preparación para la huida, y el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo surgió como requisito necesario para la supervivencia animal, que en humanos progresó a través de la capacidad del razonamiento a expresiones que tienen significado. Además, la capacidad de análisis y la percepción del tiempo y su concepto de futuro dio lugar a una interminable variedad de condiciones reales o imaginarias por las que el miedo puede ser proyectado, pudiendo generar así una multiplicidad de temores que son propagados sin cesar a través de los mecanismos de la imaginación y la fantasía. Mientras que la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento representan el pasado, el miedo es una anticipación que se centra en el futuro. ¿Pero qué sucede?
Debido a que el mecanismo básico del miedo es de origen animal y un requisito previo para la supervivencia, no podemos evitarlo, porque está integrado en la propia estructura y la fisiología del cerebro. Además, el miedo también actúa en el miedo a las emociones y los síntomas fisiológicos del miedo en sí mismo. Todo esto puede desembocar en habilidades de adaptación, pero cuando está fuera de control, puede escalar al temor, el terror y el pánico paralizante. Como verás, es un tema muy complejo. Con todo esto, lo que quiero que entiendas es que debemos convivir con el miedo porque es una parte necesaria para nuestro crecimiento y evolución. El problema está cuando el miedo se convierte en el modo dominante de comportamiento, lo cual se traduce en un obstáculo que limita el contacto con la realidad, dando como resultado una disminución del nivel de conciencia. Como nivel predominante de la conciencia, el miedo se convierte en una limitación y un estado de preocupación habitual, ¿no? Un subjetivo, que luego puede ser proyectado a casi cualquier aspecto de la vida. Esto va a dar lugar a una hiperactivación de los mecanismos de supervivencia del cerebro que se traduce en un mayor nivel de alerta del sistema activador reticular, que desencadena la liberación de hormonas estresantes expresadas en equilibrio entre la adrenalina y cortisona, junto con otros neurotransmisores. Los temores están relacionados, como ya vimos, con proteger las medidas de apoyo a la supervivencia, pero los miedos poco realistas, sin embargo, pueden llegar a ser incapacitantes. ¿Y qué rol juega la espiritualidad y la conciencia en todo este asunto? Te cuento. La literatura de investigación nos indica que la orientación espiritual es capaz de reducir los niveles generales de miedo. La energía espiritual cambia el predominio cerebral a un sistema de procesamiento más benigno, en el cual las hormonas del estrés son sustituidas por endorfinas, la elevación de la serotonina y otros neurotransmisores, mientras en simultáneo se eleva el nivel frecuencial. Todo esto debido a la conexión con los estados de confianza, alegría, paz y gratitud. Está claro que el miedo es una emoción, pero como estilo de vida dominante es limitante. El miedo realista, por ejemplo, la preocupación, sirve a la supervivencia en contraste con los temores irracionales que indican problemas psicológicos. Los miedos pueden manifestarse de diferentes maneras y podrán hacerse presente también durante el proceso de autoconocimiento y sanación que llevemos adelante a través de incomodidades, resistencias, bloqueos, frustraciones, estrés, obstáculos, creencias limitantes, etc. Que esto suceda es natural, ya que forma parte de todo crecimiento. Justamente todo lo nuevo y lo desconocido siempre va a ser una amenaza y un riesgo para nuestra mente ego, por lo que va a ir generando diferentes señales de alarma para evitar el cambio y mantenernos siempre en el mismo lugar, interpretando que es seguro solo aquello que conocemos. Sin embargo, la mayoría de las veces, esta incomodidad viene a mostrarnos que necesitamos movernos de donde estamos, que debemos aceptar el desafío que la vida nos propone para hacer un salto de conciencia y de crecimiento personal. Cuando logramos ver esto, comprendemos que la mejor manera de hacer este camino es aceptando ese miedo, esa incomodidad, amigándonos con ella en lugar de negarla y rechazarla. Para eso te voy a dar unas preguntas para que trabajes internamente. Aquí será necesario que cuando esto suceda, sea durante un proceso, ¿no?, de autoconocimiento o en cualquier momento en la vida, te hagas una pausa, te observes, identificando lo siguiente. Primero, ¿qué estoy sintiendo? Observo mi cuerpo, identifico mis emociones,
las acepto, las valido. Me permito ese estado de incomodidad como parte de mi crecimiento. Segundo, ¿cuál fue el hecho externo que desencadenó ese malestar? Y ahí no te quedes solo con lo que sentís. Registrá de dónde surgió todo eso. ¿Cuál fue el disparador? Tercero, ¿qué significado le estoy dando? Y ahí vas a registrar qué pensamientos te atraviesan, atendiendo ahí tu diálogo interno, eso que nos decimos a través de creencias, mandatos, programas, para luego preguntarte por último, ¿qué refleja esto de mí? ¿En qué se vincula esto con mi niño interno? Aquí podrán aparecer asociados miedos, creencias, traumas, emociones del pasado que no han sido gestionadas debidamente y que como réplicas de un sismo vienen a movernos y a sacarnos de nuestro eje, aunque el hecho externo que desencadenó actualmente tal situación no haya sido suficientemente potente como para generar tal malestar. Ser conscientes de esta dinámica interna que se activa en nosotros, muchas veces como por inercia, casi automáticamente, ya que pertenece a nuestro inconsciente, es lo que nos permite desactivarla para luego desde un lugar neutral poder trabajar en profundidad aquellos aspectos que la han causado y que han quedado impregnados en nosotros como una huella, como una herida que no terminó de cicatrizar. La importancia de la confianza en este punto es clave, ya que reforzando este aspecto de nuestro ser junto a nuestra fortaleza interna y a nuestro inmenso poder creador y luminoso, nos permite comprender nuestro poder de transformación y sanación permanente, como así también la confianza hacia la vida y el universo que nos sostiene y resguarda. La entrega y la confianza son las llaves que nos permiten acceder a la más alta energía del universo que nos habita, junto a la gratitud y el amor. Para ello debemos confiar en nosotros mismos y reclamar desde el amor nuestro poder interior, para que nada ni nadie interfiera en nuestro camino de evolución. Para que el miedo vuelva a ser un simple mecanismo de supervivencia y no un modo de vida impuesto para quitarnos nuestro verdadero poder. Y para terminar, quiero compartirte un mensaje recibido de mis guías espirituales, canalizado a través de los registros akáshicos hace ya varios años, esto fue en abril del 2020, y dice así: el miedo es la herramienta más letal que podrá existir. El miedo constituye el peor mal del ser humano, más aún que la ignorancia. Un hombre sin conocimiento es como una vasija vacía, pero aunque vacía, tiene la capacidad de llenarse. En cambio, un hombre con miedo apenas es una sombra. No hay nada en verdad allí. El miedo hace empequeñecer a las personas, a veces tanto hasta invisibilizarlas. Por eso el miedo es el mayor enemigo del ser humano, porque con él deja de ser. Llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme y también por darte estos minutos para vos y permitirte reflexionar sobre estos temas. No pretendo que me des la razón, que pienses o sientas como yo. Simplemente mi intención es que pongas tu mirada en vos, que te observes, que te reconectes con tu propia esencia y desde allí que vuelvas a creer en lo invisible.